Organización Mundial de la Salud alerta que el mundo estaría enfrentando una amenaza gemela. Omicron y Delta estarían ocasionando tsunami de contagios y no se descarta un tsunami de mortalidad. ¿Qué es lo que significa esta alerta que ha dado la Organización Mundial de la Salud? ¿Por qué se habla de una amenaza gemela? La variante Delta todavía no ha sido desplazada y todavía estaría causando infecciones. En este video vamos a compartir lo que este 29 de diciembre el director general de la Organización Mundial de la Salud habría alertado al mundo. La amenaza gemela que estaría enfrentando y lo más importante, qué recomendaciones debemos tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir la reciente información que en conferencia de prensa el director general de la Organización Mundial de la Salud habría dado al mundo entero. La alerta de la amenaza gemela que estaría enfrentando el mundo y sobre todo el tsunami, no la ola, el tsunami de contagios que estaría por venir en los siguientes días. Una situación importante a tomar en cuenta. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día es muy importante tomar en cuenta de que el mundo ya conoce a la quinta variante de preocupación, la cual fue denominada como Omicron el pasado 26 de noviembre 2021. A un mes de conocer esta variante, prácticamente ha ido ganando terreno y sobre todo se está volviendo una de las variantes dominantes en muchos países. Sin embargo, y esto es muy importante mencionar, este pasado 29 de diciembre, en una conferencia de la Organización de Naciones Unidas, la información que brindaría el director general de la Organización Mundial de la Salud habría indicado que el mundo estaría enfrentando actualmente una amenaza gemela. Una amenaza gemela dadas por la variante Omicron y Delta. Y en palabras del director de la OMS, se indicaría que un tsunami de contagios estaría viviendo el mundo. ¿A qué se refiere con la amenaza gemela? Este dato es importante tomar en cuenta. El director de la OMS indica claramente que lamentablemente las personas están confundiendo la situación de que la variante Omicron causaría menos daño y creen que al causar menos daño la situación va a ser más fácil para la pandemia, y esta situación está lejos de ser verdad. En primer punto, ¿por qué? Porque la variante Delta aún sigue presente en el mundo. Si bien es cierto, estaría siendo desplazada por Omicron, todavía no ha sido erradicada ni mucho menos eliminada. Todo paciente que tenga síntomas de un resfriado o de una gripe puede ser COVID-19, podría ser Omicron, pero no se descarta Delta. Las pruebas moleculares y las pruebas de antígeno no diferencian entre una y otra variante. Y las personas con esta falsa sensación de seguridad de pensar que la variante Omicron puede estar causando una enfermedad leve, puedan estar minimizando los síntomas y podrían estar enfrentando una variante Delta que los va a llevar a una neumonía y probablemente a mortalidad. Es por eso que el director de la Organización Mundial de la Salud habría mencionado que el mundo está enfrentando un tsunami de contagios. Y para mencionar países como Reino Unido, Estados Unidos, Dinamarca, Portugal, Australia, han registrado cifras récord de contagios. Datos importantes que claramente mencionaría cuál es la situación actual de la pandemia. A mencionar, según el reporte de la Organización Mundial de la Salud publicada este martes 28 de diciembre, el número de nuevas infecciones por todas las variantes creció un 57% en Europa en la semana anterior al 26 de diciembre y un 30% en las Américas. Los récords de contagios que se han impuesto en esta semana
la última semana del 2021 son: Francia reportó 208.000 casos. En base a ello, 53 personas en cuidados intensivos, 184 muertes. Reino Unido reportó 183.037 casos nuevos, 57 muertes. Italia registró nueva cifra de contagios, que creció de 78.313 a 98.020 casos el día miércoles 29 de diciembre. Dinamarca registró récord de contagios, 23.228 contagios en un solo día. Portugal reportó récord de 26.867 casos. Días anteriores eran 17.172. Australia, 18.241. Un récord más alto que el que había registrado, el cual era de 11.300. Grecia reportó un récord en un periodo de 24 horas con 28.828 casos. Situación para mencionar, no solo en Europa, en la parte de Estados Unidos también se registran récords. El lunes 27, según fuentes oficiales del New York Times, se habría mencionado que Estados Unidos habría registrado un promedio de 543.000 contagios en un solo día. El día martes 28, el registro fue de 487.000. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? El mundo está enfrentando una amenaza gemela. Delta no se ha ido todavía. Delta no ha sido erradicada. Delta está coexistiendo con Omicron. Y es importante tomar en cuenta estos datos. El hecho de que Omicron esté desplazando a Delta no significa que la ha eliminado. Podrían coexistir ambas variantes. Y esto es un peligro, dado que las personas van a confundir el hecho de que Omicron va a causar menos daño y no van a estar teniendo los cuidados del caso. No se puede descartar si es variante Omicron o si es variante Delta con una prueba molecular. Todo paciente que salga positivo para COVID-19 no se puede descartar que sea Delta. Y es importante tomar las medidas que se han estado haciendo a lo largo de la pandemia. Ante el diagnóstico de COVID positivo, la persona tiene que aislarse y tiene que estar evaluando los síntomas para iniciar un manejo oportuno para disminuir la gravedad de la neumonía, que está más asociada a Delta que a Omicron. Al no tener claramente la posibilidad de diferenciar entre una u otra variante, es importante tomar en cuenta el manejo oportuno para evitar las complicaciones. Omicron causa daño, Delta causa daño. Omicron causa daño indirecto, daño colateral, al disminuir personal de salud en los diferentes hospitales y con ello no tener asistencia hospitalaria para muchos pacientes. Delta causa daño pulmonar más directo. Ambas variantes son igual de peligrosas. Una variante letal sumada a una variante altamente contagiosa coexistiendo juntas es la amenaza gemela que la Organización Mundial de la Salud está mencionando. La situación para el 2022 empieza de manera sombría. Si bien es cierto, en palabras del director de la OMS, se espera que el 2022 se pueda pasar la fase aguda de la pandemia, la situación clara es que para inicios del 2022 la situación empieza difícil. 2022, a 2 días de llegar al 2022, el tsunami de contagios va a ser la primera fase que se vea al inicio de este nuevo año. Debemos cuidarnos, no debemos bajar la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir la alerta mundial que habría dado la Organización Mundial de la Salud. En una conferencia de prensa dada este 29 de diciembre en la sede de la Organización de Naciones Unidas, el director de la OMS habría indicado que el mundo estaría enfrentando una amenaza gemela por la variante Delta y por la variante Omicron. La variante Omicron ha estado desplazando a Delta, sin embargo no la ha erradicado. Y la presencia de Delta todavía se manifiesta.
Es por ello importante que las personas deben tomar en cuenta de que estamos enfrentando no solo el crecimiento de Omicron, sino sobre todo la presencia de la variante Delta. La situación en muchos países como Francia, Reino Unido, Dinamarca es bastante preocupante. Han registrado cifras récord de contagios. Francia con más de 200.000 casos, Reino Unido superó el récord de 180.000, Dinamarca 23.000 casos en un solo día, Portugal 26.000 casos, Australia 18.000, Grecia 28.828 casos, Estados Unidos 500.000 de infectados en un solo día. La situación es crítica. El 2022 inicia de manera sombría con un tsunami de contagios. Nuestras mejores armas es no bajar la guardia, estar cuidándonos, estar vacunados y mantener los protocolos de seguridad: distanciamiento social, doble mascarilla, protector ocular y, lo más importante, estar vacunados. Es importante que nosotros tomemos en cuenta que el mundo enfrenta una amenaza gemela. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y, lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales: estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro, teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.